cuando el paciente tiene disminución de la fuerza, algo así. Sin embargo, pues es casi de uso general y en todos los servicios de geriatría de este país, la escala de CATS es bastante útil. Existe una hermana también, y lo usan los fisioterapeutas, es la escala o índice de Bartel, en donde se agregan además otras cosas. Deambulación y además uso de escaleras. Esta tiene entonces una clasificación de 8. Y pues bueno, esta es hasta cierto punto un poquito más completa. Esta la ocupan, insisto, los fisioterapeutas. Cuando hay algún punto con el que el paciente no cumple, entonces tenemos que indicar cuál es. Por ejemplo, GAT 5. Y le ponemos incontinencia vesical. Si tenemos, por ejemplo, dos negativos, GATS 4, y le ponemos la que sea. Algo tiene ese paciente. Ok, y ya decimos, ok, pues este paciente tiene problemillas, va a ser parcialmente dependiente, tiene más riesgo de que nos pueda hacer, por ejemplo, si está inmóvil, de que nos pueda, o está parcialmente inmóvil, de que nos pueda de repente hacer infecciones de vías urinarias de repetición, o de que nos pueda, si está con incontinencia fecal, por ejemplo, de que nos pueda hacer úlceras y de que estas se infecten, cosillas así. Bueno, hay pacientes que son completamente dependientes, por ejemplo, y, por ejemplo, tenemos un CAPS 1, ¿no? Y entonces ponemos solo comida. ¿Qué significa? Todo lo demás no lo puede hacer solo. Lo único que puede hacer el paciente es comer. Digo, hay que investigar cuál es el medio, ¿no? Si la gente puede mover los miembros torácicos, pues no hay problema para que pueda vestirse solo, por ejemplo. Pero algo, hay que investigarle ahí qué diablos es lo que ocurre. No recuerdo si les había platicado que en más de una vez, con tristeza, nos encontramos con que son los familiares los que enferman al paciente, los que lo hacen inútil. A mí me ha tocado ver pacientes, chavos, que los hijos no los dejan que hagan absolutamente nada. Y pues eso crea problemas porque también de repente el abuelo entra en ansiedad porque él quiere hacer cosas y los hijos dicen que no, porque no se vaya a caer o tal cosa. Hay que ver qué tanta fuerza tiene, por ejemplo, para que se pueda desplazar. Hay que ver qué tanto tiene de inestabilidad para que veamos si puede o no puede. En fin, ya lo iremos platicando poco a poco. Luego, la escala de Tinetti se usa para estabilidad y marcha. Con la escala de Tinetti vamos a ir revisando si es que nuestro abuelo requiere o no uso de apoyo. Y con esto decidimos si es que el paciente requiere bastón y a su vez del tipo, ¿no? Monopodálico o tetrapodálico. El bastón tetrapodálico es un bastón para pacientes que son más inestables, aquellos que tienen un Tinetti desfavorable. Entonces, a esos pacientes un Tinetti más bajo, esos pacientes tienen alto riesgo de caída, entonces, pues les tenemos que poner un tetrapodálico. O bien, si requiere andadera, por ejemplo, ¿no? O, pues, Nipex, ¿no? No nos gusta. Si el riesgo de caídas del paciente es tan alto que el paciente pueda requerir silla de ruedas. Esta es una situación muy frecuente, por ejemplo, en los pacientes que están posoperados, de la causa que sea, y que han estado mucho tiempo encamados, que han estado mucho tiempo inmóviles y que no tienen suficiente fuerza muscular, que tienen sarcopenia, o que bien que pasan mucho tiempo en el sillón, que presentan edema de miembros pélvicos y demás. Con esa escalita, con la de Tinetti, vamos viendo qué le ponemos. Digo, muchas veces lo hacemos por simple apreciación,
pero siendo bien estrictos tenemos que hacer su medición para que con eso veamos cómo va. Luego, la escala de Lawton, su nombre correcto es Lawton Brody, es actividades instrumentales de la vida diaria. Esta va de la mano, tiene una relación directa con el CAT. Significa, si el paciente tiene un CATS alto, un CATS tope, a lo mejor un CATS 5 máximo, regularmente son pacientes independientes. Son pacientes que pueden subir escalera, perdón, que pueden ocupar el teléfono, que son independientes en su economía, que pueden preparar sus alimentos, que pueden estar al pendiente de su casa, que pueden subirse a un taxi y desplazarse a otro sitio, que son independientes de su medicación y cosas así. Entonces, cuando hay CATs altos, la regla es que el Lawton también sea más o menos alto. El Lawton tiene un tope de 8 y cuando tenemos un paciente, en estas fechas, por ejemplo, de pandemia, en donde la gente está recluida, tenemos un pequeño inconveniente, pues es que la gente no sale. Entonces, lo que toca a transporte, lo que toca a compras y demás, pues no son tan confiables, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que hacer esa valoración. O bien le preguntamos al paciente antes de la pandemia cuál era su situación. Luego, el Yesavage se utiliza para depresión. Vamos a tenerla bastante frecuente, chavos. Bastante frecuente. La depresión es una condición que vamos a ver con menuda frecuencia en los adultos mayores y también ahorita en estos momentos de pandemia en donde la gente está encerrada en casa, tienen muchos problemas de depresión, aunque no vivan solos, que vivan acompañados, pero aún así no todos los adultos mayores pueden entonces tener manejar tan fácilmente el aislamiento. No es tan sencillo. Insisto, ya en su momento lo vamos a platicar más a detalle. Después, la escala de Beck regularmente la tenemos que realizar junto con la de Savage y es para descartar ansiedad. También en estos momentos en donde la gente está recluida en casa, está con el miedo de que no se vayan a infectar, está con el miedo de que algo le vaya a pasar, nos encontramos que hay una abundante cantidad de abuelos allá afuera que están haciendo ansiedad. Y el problema de la ansiedad es que puede jugarnos, chavos, muy malas pasadas, muy malas pasadas. El paciente puede sentir que se le comprime el pecho, puede sentir que hace vértigo, puede sentir que se cae, puede sentir que hormigueos, parestesias, un montón de sensación de que se ahogan, es algo bien seguido. Y de hecho, nos damos cuenta de que el paciente está inquieto, por ejemplo, se está mueve y mueve, muchos de ellos van a estar parpadeando, algunos van a tener lenguaje forfullante, montón de cosas. Nada más les adelanto, porque esto lo platicaremos más adelante. Acuérdense, chavos, la ansiedad es un diagnóstico de exclusión. Antes tenemos que habernos asegurado de que no existe ninguna otra condición que pueda estarnos confundiendo en lo que presenta nuestro viejo en la consulta. Luego, la escala de Folstein se utiliza para deterioro cognitivo. Nos da un puntaje y vamos pidiendo a la gente que lea un párrafo, que siga indicaciones, que nos haga un pequeño dibujo, que le damos 3 palabras y que uno las repita después. Vamos haciendo ahí un conjunto de puntos que van revisando capacidad de abstracción, capacidad de retención, capacidad de concentración,
y demás. Y con base a ese puntaje se establece al paciente entonces en deterioro leve, moderado y severo. Sin embargo, esto muy tosco, muy grosero, no es fino en la estadificación. Para eso, entonces, existe la escala de Reisberg. Se utiliza también en deterioro cognitivo. Esta es más fina, esta es más exacta. Estadifica al paciente en 7 etapas y no nada más en 3, como lo hace la escala de Folstein. Entonces, el Folstein nada más es leve, moderado y severo, nada más, no nos da más. El Reisberg ya está estadificado, ya está bien validado lo que le va pasando al paciente según va avanzando su deterioro. Y entonces vamos con si tiene alucinaciones, si se le olvida, si guarda cosas fuera de lugar, si pregunta constantemente por las mismas cosas, si tiene deterioro en el trabajo, si presenta, en fin, un montón. Hasta que, por ejemplo, en la etapa 1, chavos, el paciente se da cuenta, él mismo se da cuenta de que algo está mal. De la etapa 2 en adelante ya no es el paciente, allí son los familiares o los cuidadores los que se dan cuenta de que algo está mal con el viejo. Progresivamente el paciente va haciendo afasia, además de la obligada amnesia, va haciendo afasia, agnosia, calculia, agrafia y demás, hasta que ya en la etapa 6, por ejemplo, los puntos son casi en su máxima expresión y la etapa 7, el paciente queda postrado, lo que correspondería al deterioro cognitivo severo del Folstein. El Reisberg es el 6 y el 7, pero el Reisberg hace una separación. En el 7, el paciente ya queda literalmente postrado, queda afásico, queda incontinente. Es uno de los peores modos en los cuales puede fallecer la gente, chavos. Cuando la gente hace Alzheimer y llega hasta el punto 7, es muy triste que los encontremos en esas condiciones, porque literal el paciente acaba como bulto. Insisto, ya en su momento platicaremos más a detalle. Nada más acuérdense de algo, chavos. Afortunadamente en México, aquí en este bonito país, el cromosoma de Cuitláhuac se activa y viene en Cuitláhuac Cuauhtémoc a recoger a sus hijos y pocos pacientes, muy pocos pacientes en México nos llegan a la etapa 7. Aquí más o menos se nos quedan entre la etapa 4 y 5 muchos de ellos y casi siempre se van porque hacen neumonía, se complican, hacen sepsis y ahí fallece el paciente. Pero sí, insisto, es muy triste que veamos todas estas condiciones. En otros países, en Inglaterra, Alemania, España, Estados Unidos, sí les llegan chorro de pacientes a la etapa 7. Aquí nosotros no. Nosotros en la etapa 4 o 5 5 o 6, perdón, se nos van la mayoría de ellos, afortunadamente. Bueno, entonces, vean que, de hecho hay muchas otras más, muchas otras escalas más. Hay algunas que aquí nosotros no aplicamos porque nuestras condiciones socioeconómicas no dan para ello, por ejemplo, ¿no? Hay escalas para riesgo de suicidio, escalas de abuso, bueno, eso ya lo platicaremos también más adelante, y demás cosas, pero estas son las de cajón. Tienen ustedes que saber para qué se usan. Entonces, les voy a mandar, chavos, un texto muy bueno, está en inglés, pero les va a ayudar bastante. Es un libro, de hecho, ya viejo, que es del doctor Gallo, son italianos ellos, y se llama, ¿qué es? Valoración geriátrica. Y están todos los puntos, todas las escalas muy a su detalle. Realmente desde que se han desarrollado para acá, pocas han sido modificadas. Y nada más un pequeño comentario. Hay algunas, por ejemplo, déjenme ver, Bartel no, Tinetti tampoco. Por ejemplo, en las que son de ansiedad, perdón, de depresión, de Yesabach, en la que son de demencia, el deterioro cognitivo como el Folstein,
Hay algunas otras variantes que son reducidas, que son de menos ítems. Están validadas y se supone que pues, siguen siendo de la misma utilidad. No obstante, chavos, el hacer todo este tipo de escalas no nos lleva más de 5 minutos por cada escala. Entonces, bueno, pues no perdemos más de 20 minutos en hacer. Digo, el CATS es muy rápido, el Bartel es muy rápido. Y los otros, pero ya, por ejemplo, cuando tenemos que hacer Yesabash, cuando tenemos que hacer Polstein, cuando tenemos que hacer Beck, no más de 5 minutos en cada una. De hecho, por ejemplo, decía una de mis amigas algo muy cierto. De todas esas, de alguna de esas actividades, no hay de otra. Tu abuelo está deprimido a pesar de lo que diga el resto de la puntuación. Y sí, porque son preguntas muy cañonas. Acá tengo, por ejemplo, una pantalla, se las comparto, para que veamos con un poquito más de detalle cuáles son los puntos del Yesabash. Y hay algunos que son muy complicados de responder para el paciente, ¿no? Déjenme ver, acá está. Acá está. Por ejemplo, ¿no? Vean ustedes, cuando le vamos preguntando al paciente, ¿está satisfecho con su vida? Cada uno de esos puntos que nos va diciendo la respuesta, que está acá anotada, va sumando. Esta es una página muy útil, se llama hipocampo.org, donde hay un buen tanto de escalas, sobre todo demencia, a ellos se dedican, pero también encontramos acá, por ejemplo, las de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y demás. ¿No? Por ejemplo, hay algunas que cuando les preguntamos y la gente nos dice que sí, algunos se ponen a llorar, ¿no? Cuando le dicen, oiga, siente que su vida está vacía. Por aquí hay una que dice, ¿se siente usted inútil? Dije, por acá está. Se siente inútil en el medio en el que está. Son, dicen los estudios, preguntas gatillo, que si el paciente te dice que sí o bien empieza con llanto, es casi segurísimo que la gente está deprimida. Esta igual, ¿no? Siente que su situación es desesperada. Y de hecho, cuando hacemos el análisis completo, la mayoría de las veces realmente son situaciones a veces exageradas por los adultos mayores. Nada más que, acuérdense, las presentaciones de las enfermedades en los adultos mayores van a ser atípicas. Y una de ellas es la depresión y desde luego la ansiedad, ¿no? Entonces, nos van a causar muchos problemas y tenemos que investigar todo lo que está de fondo. Ya en su momento vamos a revisar una condición que se llama pseudodemencia, que es una depresión tan marcada, tan severa, que incluso parece que el paciente tiene deterioro cognitivo. Y ya te lo están etiquetando de loquito al pobre abuelo y demás cosas. No, lo que tenemos que hacer es revisarlos completitos. Ahora bien, ¿en qué momento hacemos las valoraciones de estas cosas? Bueno, cuando llega, no podemos hacer por lo mínimo CATS, forzosamente. Tenemos que hacer también Bartel, insisto, Bartel lo ocupan preferentemente los fisioterapeutas, pero bueno, también lo podemos poner ahí, y por lo menos su Lawton. Entonces, si te encuentras un CATS alto, un Bartel alto y un Lawton alto, o a tope, ¿qué significa? Es un abuelo funcional, es un abuelo perfectamente funcional, que independientemente de su pluripatología, independientemente de su polifarmacia, es un paciente que se vale por él mismo. Cuando empiezan a decaer estas escalas, entonces el paciente se hace parcialmente o totalmente dependiente y entonces se le viene encima el mundo al paciente. Acuérdense, lo vuelvo a repetir, el secreto de la geriatría se llama funcionalidad. Mientras un abuelo sea funcional, ya la hizo. En el momento en el que depende de alguien más, es cuando se predispone entonces a depresión, a ansiedad, a maltrato, a úlceras, en fin, montón, a infecciones, montón de cosas. Por eso entonces tenemos que estarlo vigilando. Hay algunas páginas, voy a compartirles estas, por ejemplo, que es la de ansiedad, la escala de Beck. Esta es la única que yo he encontrado, aunque deben de haber seguramente por ahí, en donde, y deben de haber herramientas para el teléfono, cosa de que las busquemos, acá está.
Por ejemplo, ven, aquí este BEC, aquí nada más nos va dando los puntos y vamos nosotros haciendo los puntajes que le correspondan a cada gente. Y ahí están los puntos y se los vamos preguntando, nada más vamos poniendo sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y según la escala, ¿no? Leve, moderado o severo, ¿no? Y entonces ya vamos a ir poniendo, como nos llegue la gente. Y me han tocado pacientes, chavos, que llegan con todos los puntos al tope, al tope. Pues son esos pacientes con los que tienes que tener mucho cuidado, no sé, que en una de esas te vayan a salir corriendo y se avienten del azoteo o algo así. Entonces, en este punto en especial, vas nada más poniendo y ya después te da el punto. Hay alguna que me faltó. Y entonces ya te da la escala que tiene este paciente, ¿no? Pues sí, pues algo tienes que hacerle a esa gente. Este es uno. En las guías de práctica clínica están regularmente detalladas. No siempre están en las guías rápidas de referencia, es en la guía extensa. Y si no, en los textos de geriatría. Creo que en el manual que les mandé anoche y en el texto que les mandé anoche ahí lo tienen. De todas maneras, insisto, déjenme buscar por ahí mi tumbaburros que tenía de cuando estaba en el hospital y si lo encuentro lo digitalizo y se los mando. Lo hicimos así chiquito, compacto y nos acaba de muchos problemas. Bueno, con esto entonces, insisto, evitamos la ambigüedad, ¿no? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es regular? Y ya si nos dicen CAT 6, ok, ya tenemos una idea. Si nos dicen la Auton 8, ya tenemos una idea de cómo va, ¿no? Si nos dicen Tinetti de 28, es un abuelo sin problema, ¿no? De pechito, no tiene ningún problema este abuelo. Pero cuando, insisto, la gente que no sabe hacer la valoración correcta de adultos mayores, pues sí nos los mandan así, ¿no? Paciente moderadamente dependiente o paciente con moderadamente ansioso, ansiedad leve, sí, pero pues ¿cuánto? ¿Vale? Para eso es que se usan todo este tipo de cosas. Muy bien, hasta acá entonces, ¿dudas de alguno de ustedes? ¿Algo que no se haya entendido bien? ¿Algo de lo que deseen que platiquemos más? ¿Cualquier cosa? Disculpe, doctor, ¿me podría dejar ver las diapositivas que han hecho hasta ahorita? Ah, claro, sí, pues de hecho ese es el pendiente, ¿no? Sí, déjame que las suba a... Déjame ver nada más cómo las acomodo, como materiales de clase, parece que se permite, y las compartimos para todos. Pues sí, pues esa es la idea, ¿no? Que los tengan ustedes. Sí, por supuesto que sí, con todo gusto. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Algo más? Doctor, Dime. creo que mi compañero se refería a las del día de hoy. Lo que pasa es que algunos, no nos apareció en el Teams la reunión, entonces nos las mandaron Ok. como por el ¿Saben grupo qué? de Algo WhatsApp. andaba mal con mi Estamos un Teams, no me poquito dejaba tarde. programar la reunión. Yo creo que algo anduvo ahí. Algo anduvo mal, porque mi Teams no me dejaba programar la reunión. Le estuve intenta cerrar la ventana, volví a intentar. Algo estaba extraño. Y quedamos entonces para, así resumen, ¿no? La utilidad básica, así en esencia, Sí. es hacerlo subjetivo, objetivo. Y con eso entonces que sea medible, ¿no? Uh-huh. De hacer algo cualitativo, hacerlo cuantitativo. Y con eso, pues sin problema. Entonces, ya veíamos CATS, acuérdense, actividades básicas de la vida diaria. Aquí está la lista del CATS, cuáles son los puntos del CATS. Esta, acuérdense, no puede faltar en ningún paciente, en ninguno. La de Bartel le agrega además 2 puntos de ambulación y uso de escaleras. Y la de Tinetti es para estabilidad y marcha. Un detalle. A uno de mis compañeros una vez se le cayó un paciente haciendo un Tinetti. Que sean muy cuidadosos. Pónganse pegaditos a la silla de su paciente. De hecho, por ejemplo, los que nos dedicamos a atender a adultos mayores, no tenemos sillas que sean inestables por el altísimo riesgo de que se te caigan. Ni por accidente sienten ustedes a un abuelo en una silla de ruedas, ni por accidente sienten en una silla de ruedas, perdón, una silla con ruedas, una silla que sea desplazable, y tampoco ni por accidente lo sienten en un banquito. No se les vaya a caer ahí en la consulta. Entonces, tienen que ser sillas estables. Luego se pelea uno con las direcciones de los hospitales, ¿no? Porque nos quieren dar de esas sillitas
rascuachas y demás. No. O sea, hay un punto en el Tineti, por ejemplo, que te dice si el paciente se apoya de los brazos del sillón. De hecho, esa fue la parte que le falló a mi compañero, ¿no? Le decíamos, oye, cabrón, estás viendo que está todo jodido el abuelo, estás viendo que está todo tembleque de sus patitas, y tú lo pones a que se levante solo sin apoyo. No, pues sí, pero pues es que tenía que... No, ten cuidado, güey. Antes no se te fracturó el abuelo, ¿no? Pero sí han habido casos en donde se van de lado y de hecho, por ejemplo, chavos, cuando... Ya lo platicaremos más a detalle en su momento. A mí me enseñaron, ¿no? Si vas a hacer Tineti, quédate pegadito atrás del paciente y adelante o atrás del paciente. Y si ves que se va de lado, abrázalo y sosténlo. Y ya no le sigas, ¿no? Ya no le sigas, si no se te va a caer ahí el abuelo. Bueno, entonces, la de Lawton, acuérdense, es actividades instrumentales de la vida diaria, Yesavage, depresión, Folstein, Beck de ansiedad, Folstein de deterioro cognitivo, y decíamos que la de Reisberg es también una escala más fina para el deterioro cognitivo. Vuelta a lo mismo, ya en su momento vamos a detallar cada uno y vamos a hacer un ejercicio de cómo se va haciendo el puntaje. Y con eso entonces decidimos si nuestro viejo requiere bastón, si nuestro viejo tiene deterioro cognitivo, si nuestro viejo es funcional, si nuestro viejo es dependiente o como sea. Bueno, les quería comentar algo, digo muy independiente porque hace rato me habló una paciente. Con frecuencia utilizamos suplementos alimenticios. Hay diferentes suplementos para diferentes necesidades. Pero acuérdense de esta palabra, los suplementos son eso, suplementos, no son la dieta completa. Digo, son muy fáciles y son muy cómodos, ¿no? Que al viejo le den un Ensure, por ejemplo, durante el día, pero no es la dieta completa. Debe tener su dieta base más el apoyo con su latita. Nosotros para los viejos ocupamos con mucha frecuencia una que se llama ProSure, que es una que les ayuda a que ganen masa muscular más rápido, a que se levante más rápido, a que ganen fuerza muscular más rápido. Perdón. El problema es que no siempre se consigue tan fácil. Luego se agota, no hay en el Costco, no hay en el Sam's, no hay en ningún lado. Tengo pacientes incluso que lo consiguen nada más por Mercado Libre, por internet o algo así. Y la abuela me llamó hace rato, yo la vi la semana pasada, y me decía, oiga, entonces, ¿cómo me voy tomando la lata durante el día y lo demás ya no lo como? Y dice, no, mija, no. Acuérdese, no es nada más apoyo. Y su dieta debe de continuar. Alguna vez me tocó un paciente, no era adulto mayor, era joven, que tuvo un problema de vesícula, le hicieron colecistectomía y le dijeron, ¿sabe qué? Va a tomar una lata de Ensure todos los días para que se levante más rápido. Y esta persona le dijo, pues ¿para qué una lata? Mejor me chuto 3 latas al día y exclusivamente tomo eso durante un tiempo. Esta pobre persona acabó con problemas de obesidad, con problemas de dislipidemia, con problemas bien cañones por andar tragando nada más eso, y le costó muchísimo trabajo, mucho trabajo bajar de peso. Ya en su momento también platicaremos del asunto de la nutrición en los adultos mayores. Tiene su ciencia, tiene su magia. Yo luego me peleo con Daniela, mi nutrióloga, porque una de las maneras más rápidas en la que le levantas la albúmina a los viejos cuando están desnutridos es con el uso de clara de huevo. Así le das su clarita de huevo sin la yema, 2 clarotas de huevo al día, y con eso te eleva la albúmina de manera relativamente rápida. Nada más que ya cuando los mando con Daniela para que les haga su valoración y les ajuste la dieta y demás, ya me hablan y me dicen, oiga, me dijo la doctora Daniela que le quitara yo las claras de huevo, que no voy a dar salmonela. En realidad el riesgo es bajito, no va tanto por ahí, no hay mucho problema por eso. Y además hay una clara de huevo que venden ya en el Sam's que está pasteurizada y demás cosas, pues si el paciente se echa su cachito en su vasito todos los días y ya, pues el problema es que huele feo, ¿no? Sabe feo, pero los levanta muy rápido. Son de esas cositas que no dicen los libros, pero que los va uno aprendiendo a patadas en la atención con el paciente. Y ya en su momento también platicaremos de los suplementos alimenticios, cuáles sí y cuáles no. Hay algunos que producen diarrea, por ejemplo, ¿no? Entonces arreglas una cosa pero descompones otra. Entonces hay que irse llevando suavecito. Acuérdense,
el organismo de nuestros viejos va a estar bien dañado, va a estar bien maltratado, y eso nos obliga a que seamos muy cuidadosos y que vayamos ajustando de a poquito, de a poquito, de a poquito. La semana pasada, es que de repente ya me tocan así tantos que hasta pierdo la noción del tiempo, me tocó una pobre abuela que le mandaron glibenclamida, ¿no? Y él estaba haciendo síncopes, se le había caído 2 veces. Pues claro, ¿no? Se levantaba la pobre abuela con glucosas de 70. Pues ¿quién diablos les dijo que le tenían que dar glibenclamida, ¿no? También me hablaron de uno que estaba tembleque, que le iban a traer de ahí de por Ciudad Cerdán, y es que, pues ahí en su comunidad le dio metoclopramida, ¿no? Y pues claro, el abuelo después de la comida, después de las comidas les empezaba a temblar bien cañón, ya estaban todos espantados, en fin, son muchas, muchas cosas que tienes que ir ajustando con los viejos, y pues, acuérdense, cada vez vamos a tener más viejos. Hay estimaciones que dicen que por ahí del 2050 se va a duplicar y hay otras que dicen que no tan lejos, que por ahí del 2030, 2035 se va a duplicar la población longeva, la población de adultos mayores. Entonces, si según el último censo andábamos, creo que en 13 o en 15 millones de habitantes, de adultos mayores en México, entonces imagínense que de aquí a 10 o 20 años estemos con 30. ¿Qué diablos vamos a hacer con tanto adulto mayor, chavos? Vamos a tener muchos, muchos problemas de salud. Insisto, nosotros apenas estamos empezando con eso. Estados Unidos y demás, Inglaterra, España, Alemania, toda Europa en general, tienen ese problema desde hace mucho. Pero pues son economías distintas. Acá nosotros no, pues, es muy difícil la situación de nuestros viejos. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más, chavos? ¿Alguna otra cosa? ¿Todo bien? ¿Todo light? Todo bien, doctor. Bueno, les voy a... ¿Qué pasó? Solo para comentarle rápido que la marca de claras de huevo es San Juan. Espérame, déjame subirte el volumen porque no te escucho bien. A ver, ¿qué pasó? Que las claras de huevo son de marca San Juan. Son muy buenas. Yo como esto en dieta desde que inició toda esta pandemia. Ajá, sí, pero el problema es que las hay en el Sam's nada más. El problema es que luego cuando la gente te viene de los pueblos, ¿no? Yo tengo gente, chavos, que viene de la Sierra de Guerrero, ¿no? Y pues pobre gente, se la complica, de la Sierra de Oaxaca, porque ya los atendió medio mundo y los atendieron literal, y perdón por la palabra, los atendieron con las patas, ¿no? Y lo único que hicieron fue que los complicaron, los distociaron. Ya, pues llegan con uno y ¿qué es lo que empezamos a hacer? Pues desde abajo, ¿no? Vamos a ver qué está mal, vamos a empezar a arreglarlo si la gente se siente contenta y demás cosas. Es más, ayer tuve una paciente que venía de ahí de los límites entre Puebla y Veracruz y no conseguían las medicinas, por ejemplo, esta pobre abuela tiene demencia y no conseguían donepezilo. Entonces tenían, ni siquiera en Tehuacán, que es lo que les queda por relativamente más cerca o algo así, ni en Teziutlán, no lo conseguían. Entonces tenían que lanzarse, imagínense qué complicado, ¿no? Tenían que lanzarse hasta acá, alguno de los integrantes una vez al mes, para que consiguiese toda la medicina del paciente, porque además, luego si la consiguen en los pueblos o en las farmacias de por ahí, se las aplican, pero bien bonito. Y entonces, pues, digo, no todo el mundo tiene un Sam's ahí a la mano, tiene un Walmart a la mano donde a veces lo consigues también. Entonces, pues, ni pex, no te queda de otra, más que a veces utilizarlo a la original y antigua manera tradicional y clásica, ¿no? Que, insisto, nosotros, digo, a lo mejor los gringos son muy quisquillosos y no toman así nada crudo, y es más, ni el pollo les gusta tocarlo crudo porque dicen que vaya a dar salmonela y demás. Nada, acuérdense que aquí nuestra gente aguanta un montón, ¿no? Claro que tampoco para que abusemos, pero sí nos aguantan muchas, muchas cosas que en los libros dicen, cuando son gringos, dicen que no se debe hacer. Acá nuestra gente sin problema lo hace, ¿sale? Bueno, nada más no abusar de esa condición, ¿sale? Bueno, ¿algo más, chavos? ¿Alguna otra duda? Bueno, el día de mañana vamos a empezar ya con las cosas bonitas, padres, así vamos a empezar ya directo en tema. Vamos a platicar el día de mañana de infección de vías urinarias y vamos a platicar de muchas de las consideraciones que nos tocan con las IBUs en los viejos. Vamos a ver sus peculiaridades, vamos a ver todas las recomendaciones que damos, todos los esquemas que podemos utilizar, cuándo son infecciones de primera vez, cuándo son infecciones subsecuentes,
Es diferente el enfoque que le vamos dando, ¿vale? Bueno, entonces, mil gracias a todos por su atención. Bonita noche. Nos estamos viendo el día de mañana. Abrazote para todos y cuídense, chicos. Estamos en contacto. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente, doctor. buenas noches. Doctor. Gracias, Que descansen ustedes, chavos. Muy buenas noches. Hasta mañanita. Cuídense.